Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calix Martínez, acá por ICN, una nueva conciencia. Gracias por su sintonía, gracias por seguirnos en los distintos medios por los cuales se transmite ICN. Síganos en redes sociales, icn.digital, síganos en nuestra página web www.icndigital.com. Hoy con nuestros protagonistas, como todos los días, para hablar de los temas desde distintos enfoques, desde distintas perspectivas, como lo hacemos siempre en este su programa, Cuestión de Enfoques. Como le hemos dicho siempre, los temas que aquí se hablan son titulares en las noticias, son titulares en los medios de comunicación, de ellos se habla en las mesas, de ellos se habla alrededor en los grupos de familia, en los grupos de amigos, alrededor de una taza de café. Y si es café hondureño, ni cosa mejor. Así que gracias por su sintonía. Como ustedes saben, uno de los problemas que ha afectado en los últimos años, en las últimas décadas al país, es la inseguridad, la violencia. Hemos visto cómo las cifras han escalado, se han convertido en tema de campaña y se han también convertido en uno de los principales desafíos de todos los gobiernos. Desde hace 15, 20 años se viene hablando de propuestas sobre el tema de inseguridad, propuestas para enfrentar la violencia y recientemente también hemos visto cómo se ha puesto en el foco la grave situación de violencia contra las mujeres dentro de esa violencia estructural y generalizada. Hoy para hablar de inseguridad, violencia y desafíos y cómo afrontarla tenemos a una especialista. Hoy nos acompaña la licenciada Migdonia Ayestas. Ella es la coordinadora del Observatorio de la Violencia. Bienvenida, Migdonia. Coordinadora del Observatorio de la Violencia, a ver si lo digo bien, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Lo dije bien? Perfecto. Sí, es que es importante mencionarlo porque este es un detalle a destacar. Se trata de una institución que genera datos, que genera información útil para la academia, útil para la toma de decisiones, para la generación de políticas públicas, para el debate, para que usted pueda entender lo que ocurre y es desarrollada por una universidad pública, pagada por fondos del Estado, es decir, sus impuestos puestos a la utilidad y bien común. Migdonia, qué gusto tenerte con nosotros. Estamos acostumbrados a verte en medios de comunicación. Este es un tema que no es fácil abordar, a los gobiernos no les gusta. Voy a poner en perspectiva, cuando el IUDPAS inició con el observatorio, recuerdo muy bien yo que en algún momento se generó un debate interesante entre el entonces ministro de Seguridad, secretario de Seguridad, el hoy recordado general Álvaro Romero. Sí. Y recuerdo que en algún momento me encontré a la en ese entonces coordinadora del observatorio y me dijo, que es la buena amiga Julieta Castellanos, y me dijo, las cifras están ahí, yo no las puedo cambiar, son evidencia de que algo está pasando y en vez de estar discutiendo quién tiene la razón, deberíamos de estar haciendo algo para enfrentar el problema. ¿Por qué disgustan tanto los datos del Observatorio de la Violencia, Migdonia? ¿Qué tienen de malo? ¿Qué tienen de bueno? Yo creo que cuando no quieres reconocer que estás enfermo, vas al doctor y te dice que tenés un problema y que tenés que tomar una medicina. La ventaja es que el doctor te da ya la receta para ver qué es lo que vas a tomar para mejorarte. Y no lo haces es porque no estás consciente de que tienes un problema. Y eso es lo que pasa con los datos de la violencia y la inseguridad. Sabiendo que es un problema que nos preocupa a todos, que es un problema que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y no lo hace con tantas muertes violentas. Venimos de 20 homicidios diarios a llegar en un promedio entre 8 y 9 en estos 2 últimos años. Si bien es cierto, ha habido una reducción, pero se les establecen las estrategias, se les establece en qué personas, quiénes son los grupos más vulnerables, en qué zonas, en qué barrios, y al final también se les demanda estrategias y eso es lo que no les gusta a las instituciones o a los funcionarios de las instituciones del Estado. Mira, desde el 2005 venimos desde el gobierno de Maduro. Y es decir, han pasado muchos gobiernos, aunque muchos han durado mucho,
Pero el Observatorio de la Violencia se mantiene precisamente porque tiene información confiable, oportuna, que se valida caso a caso, es decir, que podemos discutir casos, pero lo que se busca con ello es que se establezcan estrategias. Porque muchas veces las instituciones lo que van buscando es decir lo que dice el observatorio, pero las instituciones no están para decir qué no hicieron para salvarle la vida a esto, sino más bien qué van a hacer para evitar que este país se vuelva más inseguro o que este país proteja a la ciudadanía, a las mujeres, a las niñas, a los niños y a las personas adultas. Ahorita mientras hablabas me estaba acordando que yo recuerdo los inicios del observatorio. Me acuerdo haber ido en algún momento a una oficina en Casamata, en la policía, y haber conocido a un oficial que ya está retirado, que guardaba celosamente y recopilaba celosamente todos los datos de todas las postas de todo el país. Y llevaba un registro y toda esa información la manejaba en su computadora. En ese tiempo las computadoras no eran tan comunes como ahora. Habían computadoras, pero las personas eran de capacidad limitada. Y recuerdo que él decía que, me acuerdo que en ese tiempo, y creo que puedo decir el nombre, el comisionado Girard hacía ese trabajo hace mucho tiempo, un buen amigo, el comisionado Girard, saludos a él. Y recuerdo cómo él guardaba celosamente la información, porque la información, uno de los primeros retos era enseñarle a los policías que esos datos que se registraban en el libro de novedades y en los reportes podían ser de utilidad, que no solamente era un reporte que se quedaba ahí, sino que esa información podía servir para tomar decisiones. Y con el paso del tiempo, con el apoyo de la cooperación sueca, que es siempre importante mencionarlo, la universidad tomó a bien desarrollar este observatorio. Recuerdo el apoyo de Naciones Unidas, recuerdo el apoyo de buenos amigos que ya vamos a mencionar, de Rafael Espinosa, del Baillín. Y cuando se empieza a estructurar, uno de los grandes desafíos que ustedes encontraron, y te lo digo porque tú eres parte de esta iniciativa desde sus inicios, es que las fuentes son variadas y no siempre coinciden. Pero después de tantos años, el observatorio ha desarrollado una metodología que es confiable y que es difícil de refutar porque sabe cuáles son los problemas de la data y sabe que esa información a veces se duplica y a veces se subregistra. ¿Por qué existen esas discrepancias entre los números oficiales y los números del observatorio? Y lo pregunto porque tú mencionaste el problema, hemos tenido muertes violentas, en algún momento llegamos a tener 86, uno iba a internet y se encontraba lugares que hablaban de 92. Es por la población que se hace el cálculo de la población. Exactamente. Cuando a nivel internacional un número aceptable era 8 por 100,000. Y nosotros estábamos a 80, o sea, prácticamente desbordado. En algún momento fue tan grave el problema que se tuvo que tomar decisiones. ¿Hubiera sido posible sin los datos del observatorio? No hubiese sido posible porque la evidencia científica que da el observatorio es difícil de refutar. Y eso da cuenta por las multifuentes que tiene el observatorio. Si bien es cierto, tiene los datos oficiales que trabajamos desde el inicio, y ahí doña Julieta Castellanos, Rafael Espinosa, Ángela, que ya en paz descanse. Ángela Paz. Claro, estuvieron todo ese proceso para tener lo que hoy tenemos en el observatorio. Y se empezó diciendo, bueno, ¿qué es lo que vamos a observar? O sea, porque como buena investigación que se hace... ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio? Y el objeto de estudio eran muertes por causa externa. ¿Pero de qué hablamos con eso? Y definir cada una de esas muertes, el homicidio, qué dice la literatura sobre ese tema. Entonces ahí vamos a la OPS, o vamos a ver la violencia. ¿Qué es la violencia? Y entonces se empieza a hacer todo ese análisis con las fuentes oficiales y determinar cuáles son los indicadores, cuáles son las variables que se van a estudiar en ese tema. Y por eso es que no refutamos que ellos quieran dividir
que antes se hacía, si era un parricidio, si era un homicidio, si era un asesinato. Toda es una muerte violenta homicida. Que después se califique de diferente forma al momento de judicializar ya es otra cosa, pero todos son una muerte intencional de una persona hacia otra, que es lo que se califica como homicidio. Entonces, todas esas puestas en común con las instituciones, y ahí era el D8 en aquella época. No lo he entendido muy bien. ¿Lo podrías repetir? Perdón, el D8 en ese momento, y poder establecer todas esas formas como íbamos a desarrollar ese proceso de observancia fue importante, porque eso en este momento no discutimos sobre el método, sino que ya discutimos sobre la cifra. Y hablemos por eso sobre la cifra. Vamos a ver. Hagamos el titular. 2023. ¿Cuál es el índice que registró de muertes violentas el Observatorio de la Violencia de la Universidad? Pues no tendríamos un titular en este momento. ¿Por qué? ¿Están todavía verificando datos? Nos hace falta 2 meses en ese proceso de validación. Porque estamos en enero. Y entonces la información que llega hasta el 31 de diciembre todavía se está compilando. Analizando, validando. ¿De qué fuentes oficiales en este momento? Luego también hacemos ¿Cuáles son esas fuentes oficiales, entonces? Policía Nacional, a través de todas sus direcciones. También está la Dirección de Medicina Forense, que es la que nos da el tanatocrodiagnóstico, nos hace un análisis de las autopsias, también de las lesiones que llegan a evaluarse a medicina forense, y el Registro Nacional de las Personas, que si bien ellos dan los datos reales del nombre, el número de identidad, y a través de las defunciones, pero también hay otros que agregamos a las fuentes oficiales, que es a través de los medios de comunicación. No solo periódicos. No. También radio, tele. Vemos 141 en promedio de medios de comunicación. 141 medios de comunicación. Porque vemos los de todo el país. Es decir, a través de los centros regionales tenemos oficinas de observatorios regionales en cada uno de los centros regionales, que nos permiten profesores que nos lo hacen un trabajo sin paga. Ad honorem. Vamos registrando todas las muertes que están ocurriendo en los municipios y departamentos de esos medios de comunicación, que difícilmente podríamos verlos nosotros porque no están a nivel nacional. Pero cuando te escucho, entonces empiezo a ver dónde está la razón de la discrepancia. La razón de la discrepancia no es solamente un tema de no aceptar un problema, es que ustedes tienen fuentes que van al subregistro, es decir, sí. No en todos los lugares del país hay dirección de medicina forense. No. Y no en todos los lugares la policía puede llegar a tiempo para hacer el reporte. Entonces, si el dato proviene solamente de la fuente propia, pero no viene de fuentes auxiliares, entonces me quedo con los datos propios y no verifico las fuentes auxiliares. ¿Ustedes cruzan la información? Hacemos 3 cruces de información, luego de los medios de comunicación que también validamos en los centros regionales, hacemos el cruce, qué dijeron los medios y qué dijo la fuente oficial. Pero ese es el segundo momento. Y un tercer momento que lo hacemos con el Movimiento de Mujeres de Honduras, por ejemplo, con la comunidad LGTBI, con los de derechos humanos. Que también llevan un registro de sus registros. Miembros, y ahí es básicamente decir, ¿qué tienen ustedes y qué tenemos nosotros conjunto con la fuente oficial para determinar si hay casos que no están incorporados? Y a veces ustedes descartan datos también, sí, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos la fuente oficial le decimos, mira, aquí hay tantos datos repetidos. Se incluyeron 2 veces y por lo tanto hay que quitarlo. Porque esa es la objetividad con que se maneja el observatorio. Y eso nos permite tener multifuentes para tener un dato único al final. Porque cuando salen esos casos que no tiene la Policía Nacional, claro, le mandamos un acta de no conformidad, y eso quiere decir, estos son los casos que tienen que incorporar. Solo que en el protocolo que manejamos se llama acta de no conformidad, es decir, el Observatorio Nacional de la Violencia no está conforme con sus datos y por lo tanto le manda 200, 100 de muertes por causa externa, no solo es homicidio. Entonces ahí es donde se aumenta la tasa al final. Por ejemplo, el año pasado la pregunta, el titular sí lo puede dar la policía porque ya estableció que la tasa de homicidio cerró preliminarmente el año pasado con 31.5 por cada 100,000 habitantes. Hay una reducción de más o menos 6 puntos
En relación al 2022, que sí ya lo tenemos cerrado, ellos dijeron en el 2022 que la tasa era 35 por cada 100.000 habitantes. Esto para citar un ejemplo nomás, porque yo intento no dar controversia. ¿Y el dato verificado del observatorio el dato verificado que llegó el ministro de Seguridad a presentar con el Observatorio Nacional de la Violencia los datos fue que la tasa, y es que la tasa de homicidios para el año 2022 cerró en 38.2 por cada 100.000 habitantes. Es decir, hubo una diferencia de 3% que andaría cerca, vea usted cómo son las cosas, de lo que nosotros llamamos estadísticamente el error muestral. Vamos a volver después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Hoy estamos hablando con la licenciada Migdonia Yestas, ella es la coordinadora del Observatorio de la Violencia. Me voy a ahorrar todo el nombre, voy a decir de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy estamos hablando de inseguridad y violencia. ¿Por qué? Porque todos los días usted ve noticias, escucha noticias, y hay personas que se dedican a hacer estadísticas de esto. Y las estadísticas, ya en este momento nosotros tenemos una entidad robusta en la identificación y generación de información que puede permitir con esa data la toma de decisiones de políticas públicas oportunas y para el bien común. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy estamos con la licenciada Migdonia Yestas. Ella es la coordinadora del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, UDPAS, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuestra universidad pública, la universidad insigne y más antigua del país. Migdonia, siempre vamos a ver discrepancias. Y es normal por los tiempos de salida de la información. El Observatorio de la Violencia tiene que esperar al menos 2 o 3 meses para verificar toda la información, pero las autoridades tienen prisa por dar datos, posiblemente porque el presidente, la presidenta, el ministro, el funcionario quiere dar datos para la toma de instalación del Congreso, porque los medios de comunicación quieren saber. Históricamente, ¿de cuánto más o menos hablamos en cifras de discrepancia? ¿Se puede ya establecer un patrón? Sí, podemos decir que esas discrepancias o los datos que nosotros incorporamos a manera de hallazgos es entre 2 y 4 puntos en la tasa de homicidios. Puntos en la tasa de homicidios, porque eso significa que un punto más o menos son, si es en homicidios, es 85 hondureños y hondureñas que perdieron la vida violentamente. Violentamente de manera homicida, porque violentamente de manera suicida o accidental también son muertes violentas. Ojo con ese detalle, porque uno de los datos que vamos a hablar más adelante, vamos a hablar de feminicidios, vamos a hablar de la muerte por accidente de tránsito, que en el caso de Honduras es altísima porque hay muchas medidas que no se adoptan. Precisamente, ¿cuál fue la cifra que en estos últimos días tuvo a los periodistas, a los medios de comunicación inquietos por ahí? El secretario de Seguridad, el general y doctor Gustavo Sánchez, ¿qué cifra dio? Presentaron el 3 de enero, creo, que había cerrado preliminarmente con una tasa de 31.5 por cada 100.000 habitantes. 31.5 es la cifra que da el Estado de manera oficial, pero el organismo que se encarga de llevar estadísticamente esto desde hace 15 más años, con una metodología probada de prueba, error, que descarta, que quita, está en este momento verificando datos. Más o menos, ¿cuándo el Observatorio de la Violencia va a poder ofrecer los datos reales? Mire, con poco personal que tenemos en este momento el observatorio, creemos que dentro de 2 o 3 meses ya estamos cerrando, porque después tenemos que entrar en un periodo de espera, que la fuente oficial investigue e incorpore los casos que nosotros le mandamos en actas de no conformidad. Y a veces son
Si lo quieren ver en papel, 50 páginas las que les mandamos. Si los quieren ver en datos, más o menos les hemos enviado entre 1.000, 1.200 casos que deben incorporar de todas las muertes, homicidas, eventos de tránsito, accidentales, suicidios, y que deben incorporar las fuentes. Obviamente los tienen que mandar a investigar a su fuente de origen, porque nosotros también les mandamos el nombre de la persona, la edad, si tenemos número de identidad también, y el lugar donde ocurrió el hecho. Y eso es una ventaja porque otra de las fuentes nuestras es las mismas familias. Claro. Y las iglesias, la comunidad, nos encontramos con la gente y nos manda información a través de la web de un sistema de información que tiene el observatorio, y ahí es donde incorporamos nuevos casos que a veces ni siquiera sabíamos. O sea, en nuestro país, salvo que se trate de una persona desconocida y de que se desconozcan los detalles, seguramente habrá un velorio, seguramente habrá un oficio fúnebre, seguramente habrá una bendición de un cura o de un cura o de un pastor. Migdonia, entonces, históricamente se sabe que va a haber una discrepancia, así que cualquier gobierno va a poder afirmar esta es la cifra una vez que se contraste con otros datos de fuentes no oficiales. Eso, cuando lo hacemos en medios de comunicación, es un fact-checking. Y el fact-checking normalmente se hace con fuentes confiables. A mí me llama mucho la atención algo. Llegamos a estar a 86.5. Llegamos a ser catalogado el país más violento del mundo. San Pedro Sula llegó a ser catalogada la ciudad más violenta del planeta. Estamos hablando de eso. Y hemos caído, por decir algo, en ese índice hasta 36, en un lapso de ¿cuántos años? Desde el 2011 hasta el 2023, más de 10 años hace que. Y ahí es importante que ver por qué, ¿no? El Observatorio de la Violencia, con la objetividad que nos caracteriza, vamos y analizamos, buscamos muchas fuentes precisamente porque sabemos que detrás de una cifra hay muchas personas que han perdido la vida y muchas familias que esperan que el Estado reconozca esa muerte, aunque para lo que la quiera, hasta para los seguros de vida. Y eso hace que como observatorio estemos muy pendientes de todo lo que ocurra. Entonces, te lo pregunto porque hablemos entonces de causas y efectos. ¿Qué estaba causando esa desproporción de muerte violenta? Bueno, tenemos graves problemas y si lo vemos como posibles móviles, el narcotráfico es en primera instancia. Y luego, es decir, la delincuencia organizada nacional y transnacional. En segundo lugar, son también la delincuencia común, los robos, los hurtos, robo de vehículos, robo de camiones repartidores, los secuestros. Pero eso es contra la propiedad, o sea, delitos contra la propiedad. Aquí se mata cuando se roba, es común. Sí. Bueno, sabíamos que por robarse los celulares mataban a mucha gente. Me acuerdo en muchos casos, sí. Por quitarle la cartera, al final el delincuente le quita la vida a una mujer. Es decir, eso ocurre todavía en Honduras. Entran a una casa y los matan y a veces era por robarles. Sí, hemos tenido hasta figuras políticas importantes, personas, y uno de los aspectos que se demostró durante todos estos años es que la violencia no hacía distinción, ni de clase social, ni de zonas del país, ni de nivel educativo, ni origen étnico. Ya estamos viendo muchos problemas con los orígenes étnicos. Por ejemplo, los lencas están muriendo mucho violentamente y todos estos temas, conflictos de tierra y de agua sobre todo, pero también los garífunas que están siendo, bueno, tenemos a Snyder, el presidente del Patronato del Triunfo de la Cruz, que todavía está desaparecido y no sabemos si está muerto o está en otro sitio, qué pasó con ellos. Ahí se vuelve también un problema que nosotros damos seguimiento precisamente para abogar y demandarle al Estado. Históricamente hemos analizado desde el observatorio todas las problemáticas que van siendo complicadas en el país. Por ejemplo, desde el 2010 que empezaron a quitarle la vida a las personas del transporte público. Y ahí era por un tema que tiene que ver con la delincuencia organizada, que es la extorsión. Por eso es que cuando analizamos estos temas, sí vamos viendo cuál es la causa final de esto. Y ahí tenemos dos principales problemas, pero un tercero tiene que ver con la acción policial.
Es decir, ahí hay muchas muertes violentas que hay directores de la Policía Nacional cuando nos reuníamos para presentarles, porque no es el doctor Gustavo Sánchez, pero nos decían, ¿por qué incluyen ustedes ahí acción policial? Eso en otros países los eliminan. Entonces le digo, el Observatorio Nacional de la Violencia lo que ve es los homicidios, no le está viendo quién es el perpetrador, quién es el responsable de ese homicidio. Eso lo va a juzgar la Corte Suprema de Justicia cuando se desarrollen los procesos de investigación. Se volverá un problema de derechos humanos o no, de acuerdo a cómo se investigue. Pero esto es una muerte violenta que la causó un funcionario. Es de otra cosa. En un operativo, en una acción de intervención. Migdonia, cuando estabas hablando se me ocurría hacerte esta pregunta, porque estamos conduciendo esto como un conversatorio. Es cuando hablas de las causas de la violencia, cuando uno empieza a preguntar, bueno, ¿qué se hizo entonces para reducir la cifra? Porque entendemos que la cifra sirve para la toma de decisiones. Desde que se inició el observatorio fue con esa intención, crear políticas públicas. Podemos hacer un recuento ahorita de las que yo recuerdo y podemos hacerlo entre común. El registro de armas. Registro de armas. La ley incluyendo la segunda ley de uso e importación de armas de fuego. Entonces, eso fue una medida concreta que obligó a quienes portan armas legalmente a registrarla, a tener que entregaran las sacas 47 también. La entrega de armas. Que le daban 1000 empiras. Exactamente, por eso había un incentivo. Por ejemplo, el tema de la circulación de armas de fuego, que sabemos que producto de las guerras en los 80 y luego por la actividad irregular de la criminalidad había aumentado desproporcionadamente. Otras medidas como el incremento de operativos policiales, el incremento de profesionalización del presupuesto de profesionalización de la policía, la creación de la Policía Militar de Orden Público, la intervención del Ejército en acciones de seguridad, ya no de manera ocasional y esporádica, sino prácticamente permanente. Crear más oficinas de la Dirección de Medicina Forense en diferentes partes del país, crear la línea 911, el que en 2 personas en lugares donde son violentos y hay mucho sicariato, que 2 personas, hombres, no pudieran andar en moto, el uso de las cámaras, de seguridad, que disuade la violencia y no previene la violencia, que es un mal mensaje que nos enseñaron. Se hablaba mucho de la iluminación de los espacios públicos, la recuperación de espacios públicos, actividades de prevención de violencia con los jóvenes, incluso algunas medidas que fueron muy controversiales en su momento, como medidas específicas contra las maras y pandillas. El 332. El 332. O sea, cuando nosotros vemos acumulados todos esos años, nos damos cuenta que el Estado ha ido tomando y adoptando una serie de medidas. Y quizás la más notable y la más visible del actual gobierno es el estado de excepción, porque es una medida que también busca hacer frente y contrarrestar. Si nosotros comparamos las cifras en el 2021, en el 2022 y la proyección, porque se puede hacer proyección con los datos estadísticos, ¿vamos a ver una disminución de las cifras a partir de la implementación del estado de excepción? Se ha visto una disminución de los homicidios. El problema de esto, y vos y yo lo sabemos, que en materia de seguridad no solo lo podemos medir a través de los homicidios. Ok. Que hay muchos problemas que la gente percibe y que se siente inseguro en su barrio, en su municipio y en el país. No solo por las muertes. No solo por las muertes, es porque hay violaciones, es porque hay extorsión, es porque la violencia que se da en la casa, ya vista como maltrato a la niñez o como violencia hacia la mujer, es grave. Y ahí es donde la gente tiene miedo, y que las muertes violentas ocurran en lugares específicos como el espacio público, especialmente para las mujeres. Eso también se vuelve un miedo generalizado de utilizar esos espacios públicos para la recreación. ¿Recuerdas cuando se crearon los parques lindos, pero los ocupaban los mareros?
y no la gente, no la comunidad que debía llevar a sus niños y a sus niñas. Era un lugar para reclutar jóvenes. Ese es un fenómeno de otros países, lo mencionaba en algún momento Rafael Espinosa del Ballín, buen amigo, un especialista en estos temas, que cuando el Estado se propone la recuperación del espacio público, si no hay presencia y no hay prevención del delito y no hay presencia estatal, esos espacios se convierten en espacios de intercambio de droga y son dominados por espacios territoriales. Pasa con las canchas deportivas y es un riesgo que tiene que evitar este gobierno. Sin duda, y ahí volvemos a otro tema, y es que cuando hablamos de seguridad ciudadana, que tiene 4 pilares, a los gobiernos anteriores, y estamos viéndolo en este momento, solo les importó uno, que es el control y la disuasión del delito. ¿Cuáles son los pilares? Primero es la prevención. Prevención. Control. Control. Rehabilitación y reinserción social. Rehabilitación y reinserción. Esos son los 4. Y, por ejemplo, las cárceles, ¿qué son? Almacenes humanos, donde se va a depositar a la gente y nos olvidamos de ellos, porque parecen los excluidos, ¿no? Pero, ¿cuál es la rehabilitación y cuál es la reinserción que hay? O las niñas que en 88% son violadas en este país, del total de las violaciones. ¿Cuál es la atención que se les da en prevención secundaria? ¿Hay oficinas que lleven a esas niñas para que intenten sanar y resarcir ese duelo que les provoca el hecho de ser víctimas y sobrevivientes de la violencia? Entonces, todas esas cosas no se ven si solo se trabaja en una estrategia para controlar el delito. Más armas, más postas, más presupuesto para la policía. Eso lo hemos tenido y bastante. Y creer que nos sentimos seguros si la Policía Militar del Orden Público y la Policía Militar está en muchas de esas zonas calientes. Pero no rehabilitamos a la gente, no establecemos y mejoramos el tejido social. La organización comunitaria, el trabajo en materia de prevención con los niños, dotarlos de capacidades para que digan no a la violencia, que digan no cuando los quieran reclutar y que además denuncien cuando son víctimas. Eso no está pasando y eso se vuelve un problema. Por eso es la diferencia cuando estamos en una discusión con las instituciones del Estado, porque ellos quieren efectos inmediatos. Y si bien es cierto, la prevención da efectos inmediatos, pero son duraderos y no solo un show que queremos hacer. Miren ustedes qué interesante cómo ha evolucionado la conversación. Hablamos de causas, hablamos de efectos, obviamente uno no puede negar que hubo una disminución. ¿Cómo hacerlo sostenible? ¿Cómo evitar que esto vuelva a aumentar? Usted creo que ya se percató que el observatorio no solo nos da evidencia de muertes violentas, también sale a la luz que se necesita dar seguimiento a otros indicadores que también se han convertido en graves problemas de seguridad en el país. Si vemos la seguridad desde una perspectiva integral, vamos a darnos cuenta que son varios los desafíos y tienen que ser varias las respuestas. Si el problema es multicausal, la respuesta tiene que ser integral y de multiresultados. Vamos a volver después de unos mensajes con la licenciada Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, acá en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Volvemos. Seguimos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia, con la licenciada Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Migdonia, nos estabas hablando de los distintos datos que ofrece el observatorio. Queda claro que después de tantos años contando incidentes, las muertes violentas de los ciudadanos, aparecen más datos. Una vez que se empieza a colectar información, se va especializando la información. Yo mencioné en los segmentos anteriores los datos sobre muertes violentas en accidentes de tránsito. Recuerdo los boletines del observatorio trimestrales que mostraban cómo esto iba fluctuando, una serie de medidas que se adoptaron en algún momento desde las autoridades de seguridad para prevenir el uso, por ejemplo, el uso del cinturón, que no se permitiera a la gente andar en pick-ups, en pailas, que fueron en su momento muy controversiales, el límite de personas en motocicletas, las velocidades, el uso de radares, el uso de multas. Tú decías, cuando
hay un problema, hay que primero reconocerlo y luego actuar. Aquí estamos viendo soluciones, no solo vamos a hablar de dificultades. Ha llamado mucho la atención que en los últimos años el observatorio ha puesto el índice, ha puesto el dedo en el renglón de la incidencia de muertes violentas de mujeres. ¿Se ha convertido realmente en un problema a afrontar, o lo que ha ocurrido es que la toma de conciencia sobre el fenómeno nos ha permitido visibilizar un problema que permanecía oculto en las cifras? En primer lugar, tienes razón, o sea, ha permanecido oculto, porque en principio por matar a una mujer hace mucho tiempo no iba a la cárcel a alguien, un hombre, porque lo hacía por el honor, pero la legislación también fue modificando, y de hecho el trabajo del movimiento de mujeres y feministas de Honduras junto con el Observatorio Nacional de la Violencia, evidenciando para tomar decisiones, hizo que también se incorporara una figura que desde el 2008 empezamos a estudiar nosotros, que es los contextos en que están perdiendo la vida una mujer, y ahí tomando las teóricas feministas costarricenses como Ana Carcedo, empezamos a analizar qué tipos de femicidios habían en el país, y a partir del 2013 el Estado de Honduras reconoce la figura de femicidio en el Código Penal, y eso es interesante. A ver, en la estadística ustedes diferenciaban originalmente hombres y mueren mujeres. hombres, mueren mujeres, pero luego empiezan a darse cuenta, tanto en las muertes de hombres como en las muertes de mujeres, que hay características peculiares, porque la importancia del dato es que tú lo puedes ir clasificando. En el caso de las mujeres, ¿qué empiezan a percibir? ¿Quién las mata? Y primero son hombres. Entonces cuando empezamos a decir, bueno, ¿y en qué contextos ocurren las muertes violentas de mujeres? Ah, mire, es en relaciones de pareja, femicidios íntimos. O sea, hay muchas personas del sexo femenino que mueren y el perpetrador es pareja o expareja o pretendientes. Y pretendiente. Y además, los que familiares que se vuelven también femicidios, o vecinos. Y ahí es donde nosotros desarrollamos boletines, y en este caso infografías, para dar cuenta de qué es lo que está pasando en el país. Mira, aquí interesante, 7.6 por cada 100,000 habitantes mujeres. Es alto. ¿Qué es lo que dice la OPS a partir del 2009, que es la tasa tolerable en un país que quiere vivir en convivencia pacífica? Dice que es 6.2 por cada 100,000 habitantes en todas las muertes. Y en Honduras, con los datos de preliminares incluso del 2023, que son 380 muertes violentas. O sea, muere una mujer diario por... A cada 23 horas, con 3 minutos, está perdiendo la vida una mujer en Honduras. De manera violenta. De manera violenta. Y de esas, ¿cuántas tienen características de feminicidio por contextos de poder, por contextos de abuso de parte del perpetrador, etcétera? De uso de poder. En los análisis que hemos hecho en el observatorio se evidencia que es un 62% del total de las muertes violentas, si podemos decir de estas 7.475 muertes violentas, el 62% son femicidios. Por eso es que el observatorio bien lo analizó cuando empezó a trabajar el tema, es muertes violentas y femicidios. Es decir, no todas las muertes violentas de mujeres son femicidios. Dicho correctamente. ¿Qué características debe tener la muerte de una mujer, adolescente o niña para hacer un femicidio? El uso del poder, ya lo decías, del hombre que cree tener derecho del cuerpo, del pensamiento, de su comportamiento, y que a la menor insinuación le provoca lesiones y muerte violenta. Hablemos del lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje hemos percibido en los medios de comunicación que debe cambiar y que denota que se trata de un caso que podemos llamar feminicidio? Por celos la mataron. La mataron por celos. ¿Crimen pasional? Crimen pasional. Por eso es que yo he estado insistiendo en que no debíamos llamarles crímenes pasionales. Esos son femicidios. Un hombre que ama a una mujer tiene la confianza en ella y no la cela. Y no le causa ese sufrimiento. Porque esa muerte violenta no tiene que ver con el amor. O sea, causar ensañamiento en esas 380 víctimas, que en su mayoría son mujeres entre 30 y 50 años. Es decir, mujeres que ya son madres. Son esposas, trabajan, estudian, tienen una familia, y que al final... 48 encontradas en vía pública.
48.4%, es decir... Se les mata fuera del hogar. Sí, y eso causa miedo, eso hace el pánico generalizado. ¿Cuál es el mensaje que le mandan a una mujer cuando es de esas 380, 104 les quitaron la vida o las mataron en un espacio público? Así les va a pasar a ustedes. Ese es el mensaje. Y esos hombres que... En su mayoría, yo hice un estudio sobre femicidios íntimos en Honduras para mi tesis, cuando analizaba caso a caso de todo lo que habían dicho los medios de comunicación y las fuentes oficiales, establecen en la narración, la familia, cuando están en la escena de crimen, dicen quién es el tipo que las mató. O sea, la familia sabe o tiene una sospecha. Y te da el nombre. Le da el nombre, le da el alias al investigador. Es decir, hay un antecedente de violencia antes del hecho criminal. Mira, y dentro de esos casos que yo analicé, hay casos que la mujer fue a denunciar, hay 2 casos que fue a denunciar y tenía orden de alejamiento, o sea, ya la autoridad había trabajado bien el caso, pero cuando le dieron orden de alejamiento, a él no le importó y la fue a matar. Pero en un segundo caso, porque de los 221 que yo analicé, había un segundo caso, donde le fueron a entregar, él mismo le fue a entregar la citación y ahí mismo la mató. Es decir, las mujeres tienen miedo hasta de denunciar porque eso eso pena de muerte básicamente. Y sobre todo porque cuando analizamos las muertes violentas sabemos que es un continuum, que las mujeres sufren violencia desde el momento del nacimiento. En estos 380 casos del 2023 que presentamos, hay una niña, o sea, siempre voy a los polos en las investigaciones, ¿no? ¿Cuántos años tenía la primera víctima, una víctima? Y tenía un día de nacido. ¿Y cuántos años tenía al otro lado, a nivel de madurez? Tenía 88 años. Es decir, vemos que la violencia contra las mujeres no tiene que ver con la edad. No tiene edad, o sea, puede ser recién nacida, puede ser en el otoño de la existencia. Y además... No tiene que ver con la condición económica, ni siquiera con la condición política, si quieres verlo, porque también matan de diferentes partidos políticos, pero además no tiene que ver la condición educativa. Porque los hombres no les importa qué nivel tengan las mujeres y al momento de quitarles la vida lo van a hacer. Y lo hacen con un daño de crueldad, de saña, que va más allá del hecho. Bueno, este caso de Ratán ha sido paradigmático por la forma en que ha ocurrido y porque cuando se empiezan a conocer los datos de ese hecho te das cuenta que había antecedentes, conductas preocupantes y víctimas, en este caso inocentes, alrededor del hecho. Exacto. Como ocurrió en su momento con la ex Miss Mundo. Ex Miss Honduras. Que ahí y ve en ese, y ahí es interesante el análisis de ese caso de María José, que primero estaba en una fiesta. Y en una fiesta no es para 2 o para 3, porque ahí estaba la hermana. Había un montón de personas. Había mucha gente. Andaba con su hermana. En un restaurante. Ella no era la pareja del victimario, era su hermana. Era su hermana. Expareja, sí. O pareja en curso. Sí, o novia. Y le quita la vida ahí. Eso se convierte en un femicidio íntimo. Pero además, la hermana entra en la línea de fuego, como dicen los contextos de femicidio, para defender a su hermana o para reclamar por qué mataste a mi hermana. Y también ella es víctima de ese tipo, que recientemente murió y que fue judicializado. Para nosotros, esos 2 casos fueron femicidios, uno íntimo y otro por conexión. Y eso en la Corte Suprema de Justicia y cómo lo desarrolló ese proceso de investigación, porque la Corte Suprema de Justicia establece que es el momento de interponer acción penal cuando ya van calificando el delito, lo calificaron como femicidio y como homicidio. Cuando esas 2 mujeres murieron o perdieron la vida en manos de un tipo que había tenido una relación de pareja en el noviazgo con una de ellas y que la otra era la hermana que estaba defendiendo a su propia hermana. Eso las convertía a las 2 a él en femicida y a ella en femicidios. Tú estás haciendo algo que es interesante a partir de la estadística. Uno puede encontrar dentro de esas cifras casos
paradigmáticos o casos que son ejemplares para mostrar las características de un fenómeno. Vamos a continuar hablando sobre femicidios y otras incidencias violentas en el país que el observatorio mide con el paso de los años y que nos hacen ver que tenemos una institución que hay que cuidar, que hay que financiar y a la que hay que darle credibilidad, porque este tipo de información en nuestro país es escasa y cuando se obtiene hay que preservarla, hay que usarla para la toma de decisiones, para la búsqueda de soluciones. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy con la licenciada Migdonia Yestas, ella es la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Migdonia, muertes violentas en Honduras, femicidios, acciones concretas. A mí me llamó mucho la atención y tengo que decirlo, me generó una sensación muy positiva escuchar a la presidenta del Poder Judicial esta semana en la instalación de la legislatura hablando de medidas concretas para mejorar la atención de estos casos en el Poder Judicial. Obviamente son medidas nuevas, va a haber que darle seguimiento. Cuando uno encuentra estas cifras, muerte violenta de mujeres, femicidios de mujeres, uno lo que espera es la reacción de las autoridades creando políticas públicas. ¿Cuál ha sido la experiencia del observatorio a partir de los datos? Porque en el caso de feminicidios empiezan a mencionarse, tú dijiste hace algunos años, allá por el 2013, 2014, se empieza a aceptar que hay un problema, se empiezan a adoptar medidas en el Ministerio Público con investigaciones de casos de mujeres. Con fiscales, unidades especiales de investigación. Juzgados. Es decir, para eso sirven los datos del observatorio. No es para ponerse a pelear quién tiene la razón, que si yo lo dije, que si lo dije primero. No, o estamos fallando, no estamos mejorando. No, es qué vamos a hacer con la información. Tú que le has dado seguimiento al tema de feminicidios, ¿qué medidas concretas se han adoptado, consideras tú, a partir de la evidencia que aportan los datos del observatorio? Mira, para no irte con, ya dijiste algunas, los juzgados, las fiscalías, unidades de investigación especializadas que ha tenido. Obviamente estaban en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya con este nuevo gobierno se van a ampliar a los diferentes municipios donde hay más violencia femicida. En este caso eso es interesante, a través de la Policía Nacional se va a crear las unidades de investigación de muerte violenta de mujeres y femicidios. Y, por ejemplo, la Ceiba, el municipio de La Ceiba y los movimientos de mujeres y feministas de La Ceiba estaban abogando porque allí hubiese porque La Ceiba es uno de los municipios más violentos hacia la mujer y que es una ventaja, ya no están dentro de los 5 municipios más violentos hacia la mujer, sino que está en el 6º lugar, pero se están creando esas oficinas. Relanzar, ¿te acuerdas? En aquella época la línea 114, van a relanzar la línea 114, eso es importante. El que las autoridades estén preocupadas y tienen una mesa interinstitucional de muertes violentas de mujeres que la conforman organizaciones de la sociedad civil, del movimiento de mujeres y las autoridades para analizar qué es lo que está pasando y establecer acciones, eso también es importante. Que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, siendo mujer, yo alabo eso, que diga que va a dar seguimiento a los casos y que va a poner de su parte para reducir esa impunidad que más o menos ronda entre el 95%, ya dijeron que 6% es lo que resuelve la Corte Suprema de Justicia, es decir, que la impunidad es del 94%. Y eso son... O sea, que es histórica, además. Sí, es histórica. Mire, ya hemos dicho, más de 7.475 muertes violentas y que te digan que solo el 4%
Es decir, un 96%. Eso es menos de 300 casos. Sí, 300, y que 400 casos. desde el 2019 hasta el 2023 sean 44 casos los que judicializaron, eso ya llama poderosamente la atención, y obviamente con las magistradas de la Corte Suprema de Justicia preocupadas por el fenómeno, es que el problema es que les puede pasar a sus hijas. Les puede pasar a ellas mismas. Pero yo creo que el salto de calidad aquí es que no solo sea una preocupación de la presidenta de la Corte por ser mujer o de las Sí. magistradas que son mujeres. Tiene que ser una preocupación de hombres y mujeres porque es un problema de la sociedad hondureña. Tocando el tema de femicidios, porque los datos que ustedes encontraron históricamente también nos hablan de problemas en tránsito. Las Eso causas se las va- hemos mencionado. ¿Medidas concretas que se han aplicado para reducir o seguimos con problemas en esas cifras? Mire, el problema de Honduras es que, primero, el número de vehículos en el país sobrepasa la capacidad de las carreteras y los estacionamientos que tienen las ciudades importantes y de gran población, como, voy a empezar por los pequeños, La Ceiba, Choloma, Puerto Cortés, San Pedro Sula y O Tegucigalpa. sea, hay demasiado vehículo. Hay demasiado parque vehicular. Pero además es que hay factores que hacen que no se reduzca, porque disminuyeron los homicidios, pero aumentaron los eventos de tránsito, más o menos un 5%. Manejamos muy rápido los Primero, hondureños. esos son Bebemos mucho factores- cuando Esos son manejamos. factores humanos. No respetamos las leyes de tránsito. Manejamos a alta velocidad. En segundo lugar, vamos conduciendo y creyendo que porque nos mandaron un mensaje y no lo contestamos con la rapidez. Se usa el celular mientras se conduce. Se usa el celular. Se pierde la atención Sí, sobre las condiciones entonces no del van en tráfico. las condiciones. Esos son factores humanos. Pero también hay factores medioambientales. Si está lloviendo, la gente siempre quiere conducir con la alta velocidad. Si hay problemas de carreteras, hay choques y hay problemas cuando las carreteras no tienen el buen estado Bueno, que ahí ya debería. no es la conducta del conductor, sino también la responsabilidad del Estado de Sí, por eso es mantener que bien son el estado. factores ambientales, o sea, hay factores que tienen que ver. Y otros tienen que ver con el estado del vehículo. El mantenimiento de la unidad. ¿Sí? Entonces, ahí donde hay problemas, porque tenemos que ver esos tres factores para poder determinar qué es lo que puede pasar con mi vehículo. Si sabemos que no es un vehículo que tiene problemas, que no le damos el mantenimiento adecuado, como pretendemos correr. Pero ahí con lo que estás diciendo, Migdonia, prácticamente me queda muy claro que eso es una responsabilidad que pueden asumir de manera compartida las agencias que venden vehículos, desarrollar campañas de educación Exacto. a los Ahí está. tenedores de vehículos, no solo las autoridades de tránsito, no solo el Poder Ejecutivo, no solo el Poder Legislativo desarrollando legislación, no solo el Poder Judicial castigando con severidad a los que infringen Y los la ley. agentes de tránsito En las haciendo lo que les escuelas, corresponde. En las escuelas los niños deben aprender qué significan las señales de tránsito, como El decimos paso nosotros, cebra. y enseñarles qué va a pasar cuando ellos conduzcan. ¿Y qué va a pasar además cuando Como vayan peatones. de peatón debajo de un puente? ¿A cuántos metros debe hacerlo? Aquí atropellan a mucha gente cuando está cruzando la calle y los bulevares. Y entran en no responsabilidad porque 500 metros en ahí no tienen responsabilidad porque es la responsabilidad de la persona. Pero además saber cuándo utilizar los caminos cebras que se incluyen, a dónde los vehículos. Vos y yo que vamos todos los días a la universidad sabemos que ahí frente a la rotonda de Suyapa los autobuses se paran en medio de la rotonda. Sí. Es decir, el respeto que tienen los conductores para, primero, respeto a las señales y además conducir en estado de embriaguez o conducir con droga y además de eso no respetar los peatones porque no les importan a veces, porque muchas veces las carreteras no son construidas para las personas, sino que para los vehículos. Nos quedan un par de minutos en el programa. Migdonia, ha sido una conversación muy amena. Espero que no sea la última vez porque Gracias. quisiéramos hacer énfasis en las soluciones. A ver, a partir de este, entre comillas, desencuentro, mencionaste en el transcurso de la comparecencia hoy con nosotros que ahorita, por ejemplo, está este debate de cuál es la cifra final, pero que el año pasado el ministro, en ese momento era director de la policía, él presentó los datos en conjunto. ¿Cómo está en este minuto final? ¿Cómo está la expectativa de ustedes para que se retome esta conversación
con las autoridades y se adopten medidas en conjunto con los distintos actores. ¿Cuál es la expectativa? ¿Hay un buen ambiente para generar un diálogo alrededor de la solución de este problema o todavía hay que hacerle un llamado a nuestras autoridades y sectores de sociedad civil? Mira, tenemos una buena relación con las autoridades. La ventaja que tienen es el respeto al observatorio y a ese ente que ha ido trabajando. Eso no se ha perdido. Eso no se ha perdido y ellos han sido más transparentes que el gobierno anterior en presentarnos las cifras. De hecho, para presentar este boletín, nosotros el sábado ellos nos mandaron información sobre datos que no hemos validado, para poder tener datos más objetivos al momento de presentarlo. Es decir, existe la transparencia en la información de las autoridades. Y eso es importante. Lo que tenemos que avanzar es que no solo la información, los datos que presentamos sirvan para establecer estrategias de cierre de calles, de hacer visitas a los municipios, quiero decirlo positivamente. Porque hay municipios donde no hay incidentes violentos y hay que averiguar por qué. Sí, y nosotros ya hemos hecho un estudio sobre eso, porque es el capital social que hay que trabajar en muchos municipios, porque ya lo hemos estudiado en 5 municipios que a lo largo de 5 años no han presentado violencia homicida. Incluso hablar con franqueza y sin cálculo político sobre los resultados, efectos del estado de excepción. Hay que hablarlo con transparencia, sin miedo, porque de eso se trata. La información es para la toma de decisiones. Y además, reajustar. Un buen planificador sabe que van a salir problemas y que tiene que reajustar esa planificación o esas estrategias, afinarlas precisamente para mejores resultados. Y eso es porque es difícil trabajar con seres humanos. O sea, no piensan todos iguales y por lo tanto, imagínate comunidades, imagínate un país. Pero sí es necesario trabajar los temas, como ya lo dije antes, el tema de prevención de la violencia, el dotar de capacidades a las personas para que no sigan o no cometan o no se involucren, es importante, que es una tarea pendiente de los anteriores gobiernos y de este. Porque no solo es prevención situacional, o sea, no solo es hacer parques, no solo es cerrar la calle para ese día jugar fútbol ahí. O iluminar la calle. Sí. O iluminar la calle o cortar las ramas de los árboles para que no haya oscuridad ahí, si disuada la violencia. O lo que buscan todos los municipios es tener cámaras de videovigilancia. Eso no previene el delito. Eso lo que hace es disuadir que ahí el delincuente no cometa el hecho, pero lo va a cometer en otra parte si tiene su intencionalidad. Y ahí es donde es necesario trabajar el tema de prevención. Bueno, miren qué interesante conversación. Y yo creo, y voy a atreverme aquí a hacer un llamado a las nuevas autoridades de la universidad. Este proceso de selección de nuevas autoridades de la universidad coloca en una posición muy particular al nuevo rector, don Odir Fernández. No solo es una figura conocida en el espacio público nacional, sino además es una figura con mucha credibilidad. Con mucho conocimiento. Con mucho conocimiento, porque su formación es precisamente en esta área, en el área penal, en el área de prevención, en el área de atención y investigación del delito. Es una oportunidad valiosa para aprovechar la data del Observatorio de la Violencia para poder proponer y recuperar, como siempre hemos deseado, ese rol que la universidad ha tenido de liderar la toma de decisiones totalmente alejadas de propósito político, sino más bien para el bien común. Gracias, Migdonia. Te deseo un feliz día. Te deseo mucho éxito en el observatorio. Es un trabajo que el país necesita, el país valora. Y el llamado a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay que fortalecer el observatorio, hay que apoyar el observatorio y hay que posicionarse con los datos del observatorio, porque este país necesita paz, necesita seguridad y necesita que nuestra población viva alejada de preocupaciones y satisfaciendo todas sus necesidades y sus derechos humanos básicos. Ese es el mensaje de hoy. Gracias por atender Cuestión de Enfoques. Gracias por su sintonía. Siga con la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Feliz día.